Buenas noches, bienvenidos a Historias de Terror. Para mí es un gusto poder saludarlos una vez más. Los hombres de hoy creemos que ya no tenemos mucho por conocer, que ya no hay nada que descubrir. Vamos a conocer historias, experiencias y situaciones que ocurren del más allá y de lo sobrenatural. Las apariciones misteriosas, visiones fantasmales, psicofonías, leyendas o fenómenos paranormales solo son momentos que han presenciado todas las personas que nos cuentan sus historias, que son realmente terroríficas. Pero todo esto no es relevante sin una historia. Mi nombre es José Llamas y te presento una amistad del más allá. La siguiente historia sucedió en el estado de Hidalgo. En aquel municipio la gente tenía la costumbre de irse a bañar a una pequeña poza de aguas termales. En la actualidad es un balneario muy reconocido. Un joven llamado Manuel salió tarde de su trabajo y llegaba a su casa como a eso de las 10 de la noche. Y para relajarse, se iba a aquella poza a bañarse. No había ningún problema, pues aquel lugar tenía una pequeña lámpara y se podía ver para bañarse. La pequeña poza se encontraba justo a la orilla de un río que pasaba por ese lugar. Estaba rodeado de ahuehuetes muy grandes y frondosos, por lo que eso hacía más oscuro aquel lugar. A pesar de todo esto, la gente frecuentaba ese lugar, ya que en sus domicilios se carecía del agua caliente para bañarse. Pues en esa ocasión Manuel llegó a su casa y se dispuso a ir a la poza. Serían alrededor de las 11 de la noche, y había que pasar por una vereda donde ya no había casas, y lo hacía diario, así que para él era normal encontrarse personas que regresaban de bañarse. A veces eran familias completas o personas solitarias como él. En el transcurso del camino, observó a una joven mujer que caminaba delante de él, por lo que apresuró el paso hasta alcanzarle. Después de un buenas noches, empezó a platicar con ella, preguntándole si no le daba temor ir sola a la poza, ya que en esa región se hablaba de brujas, nahuales y cosas paranormales. A lo que ella muy seria le contestó que no, que siempre iba en ese horario a bañarse y que nunca se había topado con algo extraño. Aunque a él sí se le hizo algo raro, ya que siempre bajaba a la poza y nunca la había visto. Además de preguntarle su nombre, diciéndole que se llamaba Ana, entablaron una conversación amena. Llegando a aquella poza se pusieron su traje de baño, aunque él notó que aquel traje de baño se observaba muy deteriorado y aparte era de un modelo fuera de moda. Después de bañarse, Manuel se ofreció a acompañarla a su domicilio, pues ya pasaba de la medianoche, y era algo riesgoso por ser mujer y subir por toda esa vereda sola. Así que ella aceptó, y después de vestirse regresaron a aquel pueblo platicando. Al llegar a la casa de ella, lo invitó a pasar y le invitó un café. Él preguntó si no tendría problemas con su familia por haberlo invitado a pasar, puesto que apenas se conocían. Ella le dijo que no, que pasara sin ningún problema. Así que él entró a aquella casa. Era muy grande, con muebles rústicos, pero finos. Además sintió mucho frío. Él aceptó aquel café, y ella le dijo que había sido un honor haberlo conocido. A pesar de que su casa estaba en el centro del pueblo, nunca antes la había visto, ni en ferias del pueblo, ni en reuniones. A él le parecía una mujer sencilla pero atractiva. Le preguntó que si podrían volverse a ver, o al menos coincidir, para ir a aquella poza juntos. Ella le dijo que tal vez eso ya no sería posible, pero que algún día volverían a verse y que de eso estaba bien segura. Le agradeció por la compañía y por la amabilidad y el respeto que él había mostrado, dándole aquel jarro de café caliente, pero al momento de darle el primer sorbo a aquel jarro, se empezó a sentir que todo le daba vueltas, y en momentos se escuchaban algunos gritos de personas y de animales, aullidos muy feos, y sintió que caía a un precipicio. A los pocos minutos reaccionó y se dio cuenta de que se encontraba a la mitad del panteón del pueblo, sentado en una tumba, y en lugar de jarro de café, tenía un florero viejo y oxidado. Como pudo se levantó y salió corriendo, tropezando con muchos obstáculos hasta que logró encontrar la reja de la entrada, la cual ya estaba cerrada con un candado. Logró llegar a su casa muy lastimado de los pies, y al recibirlo en su casa su mamá lo miró muy asustado y él perdió el conocimiento.
Así permaneció casi una semana con mucha temperatura y delirios, hasta que pudo recobrar el conocimiento y poder platicar a su familia todo lo que había sucedido. Durante algunos años soñaba con aquella mujer, a la que llamó una amistad del más allá. Esta historia la quise compartir con ustedes, pero no es la única historia que tenemos el día de hoy, amigos. Hay una historia que permanece oculta en uno de mis antiguos colegios y querían mantenerla oculta para siempre, pero no fue así, ya que algunos padres lo sabían. Esta historia está en cada uno de ustedes si la creen o no. Yo en realidad la pongo en duda, pero la verdad es de que no es inventada y la contaban cuando yo era pequeño. Incluso hay un registro de la muerte en uno de ellos, y no me adelanto más. Esta historia la escuché de varias personas, pero de quien más la recuerdo es de mi madre. Resulta que para los años 2007 al 2010, alrededor de esos años había un grupo de estudiantes que jugaron a la Ouija en el colegio. Quizás era un grupo de 3 o de 5 personas, no recuerdo muy bien. Después de eso, siguieron jugando, y no se sabe por cuánto tiempo, pero llegaron al punto en que el comportamiento de ellos llegó a cambiar, al grado de tener un comportamiento errático, según mucha gente que conoce esta historia. Se cuenta también que fueron a la iglesia, pero no a cualquier iglesia. Fueron directamente a la catedral. Se dice que quemaron algunas Biblias. La cifra no es exacta. Tenían el rechazo hacia los objetos religiosos. Después de esto, los llevaron a donde había un padre de esa misma iglesia para que los exorcizara, o algo así. Nadie sabe qué pasó ahí. Algunos dicen que le escupían al padre. Otros dicen que se reían y que se escuchaban por toda la iglesia. Después de eso, creo que los dejaron salir porque cada uno fue muriendo, uno por uno. Pero la muerte que más se recuerda fue la del líder de ese grupo, ya que murió al tirarse un clavado en medio de una piscina, y ahí se desnucó. En el lugar donde murió aquel chico, los trabajadores de ese lugar saben que en esa piscina murió alguien, pero se guardan aquel secreto muy bien. Esta historia es extraña porque en su momento era una historia popular, pero no de aquellas de las que ibas a estar escuchando cada vez que salías. El colegio es un colegio católico y no creo que hayan archivado esta desgracia. Estas historias las quise compartir con ustedes. Si les han gustado, déjenme su pulgar arriba. No olviden en dejar sus comentarios. Y gracias por ser parte de este canal.